Saludos bolivarianos y revolucionarios, camaradas, pueblo del estado Amazonas. Nuevamente vamos a desarrollar su servidor David Quintero, nuestro espacio comunicacional que busca precisamente llevar ese mensaje alternativo necesario a toda la avasallante mentira mediática, a todo ese entramado de medios de comunicación que buscan precisamente la estandarización de la información y que buscan precisamente la colonización de las mentes. Pues nosotros estamos acá retomando un espacio comunicacional necesario además para la defensa de la revolución bolivariana, para la proyección de sus logros y para la proyección de todos esos aspectos positivos y los elementos formativos que nos van a permitir generar el criterio necesario para ir avanzando hacia lo que es el proceso de desaprender lo malo y aprender lo bueno en aras de buscar el camino para la construcción de nuestro socialismo bolivariano. Pues este 2022 pues, es un año histórico, es un año en el que estamos transitando e iniciando parte de esos nuevos ciclos de la revolución que nos lleva a hitos históricos, como lo que representa precisamente la era bicentenaria de manera continuada. Una era bicentenaria donde justamente estamos ya en esa época donde luego de ese grito de independencia, cuyo bicentenario se desarrolló hace poco, luego de ese 1821 que determinó las luchas de independencia para relegitimar pues todas esas primeras repúblicas que nos permitieron independizarnos del poder español, pero que por la vía militar pudimos expulsarlos de Venezuela. Luego viene toda esa etapa o ciclo bicentenario desde el 2022 hasta el 2030, donde hay diferentes hitos históricos bicentenarios, como la batalla de Boyacá, el paso de los Andes, que determinó precisamente la libertad de la Nueva Granada, y posteriormente todo el conjunto de batallas que libramos hacia el sur, que nos llevaron a un hito fundamental, que es la batalla de Ayacucho. En esa batalla de Ayacucho, nosotros los venezolanos, y estimulando la Unión Latinoamericana, expulsamos al Imperio Español. Es decir, derrotamos militarmente a uno de los imperios más poderosos del mundo y demostramos que precisamente la valentía y el ímpetu, pero sobre todo esa tradición guerrera del pueblo venezolano, tenía mucho que dar. Pues. Hoy nosotros estamos con el reflejo de esos eventos bicentenarios, y por eso es que nuestra revolución marca precisamente ese lapso de 2022 a 2030 como una de las etapas históricas fundamentales. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos romper definitivamente el maleficio de la traición. Entonces, en ese maleficio de la traición está justamente todo lo relativo a romper con el ciclo de 1830 con la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar, que coincidió antes con lo que es la disolución de la Gran Colombia y con todo lo que representó precisamente la etapa posterior a la muerte del líder de la revolución, pues, donde precisamente hubo un reflujo de actores que determinó que se posicionaran nuevamente los imperios para seguir dominando a nuestra población venezolana, pues, para seguir empobreciéndonos y para seguir justamente colonizándonos, que es la recolonización después de las etapas de independencia en muchas partes pues, de América Latina y del mundo, pues, ¿no? Y que hasta nuestros tiempos se desarrolla de otras maneras, pues.
ya en nuestros tiempos el desarrollo de todos esos procesos de colonización no se desarrolla o no se llevan a cabo, perdón, a través de lo que son los procesos de guerra necesariamente, sino a través de la dominación del mercado, a través de la dominación cultural. Por eso es que, por ejemplo, ya en los imperios de nuevo tipo, luego de la Segunda Guerra Mundial, no solamente tenemos ya formas de dominación que no tienen que ver con el combate armado, con la guerra, sino con los medios de comunicación y, por ejemplo, al Imperio norteamericano no le ha sido tan necesario desarrollar todas las guerras que ha podido desarrollar cuando tiene elementos de dominación como las mismas películas de Hollywood, la mediática internacional y desde las comiquitas que nos contaminan con sus antivalores para hacer la diferenciación entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, en toda esta estrategia de dominación internacional, nosotros estamos inmiscuidos a diario y tenemos que necesariamente desarrollar alternativas mediáticas para tratar de llegar a nuestra población. En nuestro caso particular, siempre hemos tenido una necesidad de comunicar a nuestro pueblo que está ávido de información, y esa es la obligación inclusive de un cuadro revolucionario, que precisamente sea capaz no solamente de dirigir, sino sea capaz también de formar a otros y otras, porque en esa cadena de transmitir un mensaje necesario, un mensaje formativo y una información pertinente y veraz, y sobre todo que permite inclusive defender la revolución, es que nosotros podemos aguas abajo desarrollar ese trabajo comunicacional. Por tanto, Contragolpe es una experiencia de guerrilla comunicacional que lo que busca justamente es servir de herramienta para las luchas del pueblo. Pues, humildemente desde el Estado Amazonas estaremos contribuyendo de esa manera. Pues, estamos en abril, a 20 años de todo lo que representó el golpe de Estado mediático, militar, patronal contra nuestro comandante Chávez. En todo ese contexto estamos retomando ese llamado, inclusive nos sumamos a esa convocatoria a los 20 años de ese golpe nefasto que durante 47 horas sacó a nuestro comandante Chávez y que muchos y muchas tuvimos la posibilidad de vivirlo, tuvimos la posibilidad de padecerlo, de sentirlo, de sufrirlo, pero sobre todo tuvimos la posibilidad de vivir ese resurgir de una revolución que se negó a morir en el año 2002 y que sobre todo hasta nuestros tiempos, a pesar de haber estado ese golpe continuado, nosotros seguimos dando la lucha. Pues hoy, a 20 años de ese golpe militar patronal, donde la oligarquía y toda la fuerza del status quo avanzaron para tratar de derrotar a la revolución, nosotros logramos consolidar cada vez más un proceso. Mientras a nivel latinoamericano muchas revoluciones o muchos gobiernos progresistas han venido cayendo en manos de personas tibias, personas indefinidas o esa izquierda trasnochada y acomplejada que ha terminado dándole la mano al capitalismo neoliberal, tratando de lavarle la cara siempre con esa visión reformista y maniquea del capitalismo con rostro humano. O sea, mientras todos ellos han estado en esa dinámica entreguista de las necesidades y los deseos de nuestro pueblo, nosotros seguimos avanzando con nuestros traspiés, pero robinsonianos siempre, inventando y errando, resistiendo en un estado de resiliencia y avanzando en la revolución bolivariana. Esas son parte de las características que tenemos los hombres y mujeres que nos hemos quedado acá en la patria Bolívar y Chávez, llevando a cabo un proceso que en ese marco de construcción del socialismo bolivariano nos permite avanzar a paso firme y demostrar de que estamos del lado correcto de la historia. Demostrar precisamente que mientras muchos
han retrocedido, mientras muchos se han sometido al status quo, nosotros hemos seguido avanzando, nos han demonizado, nos han tratado de destruir, pero seguimos de pie, que es lo importante, con nuestra dignidad, con nuestra conciencia y con nuestro espíritu combativo, sobre todo por delante. Esas son las grandes diferencias que tiene el pueblo venezolano respecto a muchos pueblos del mundo y sobre todo de América Latina, que no han podido tener los liderazgos, no han podido tener ese acompañamiento de fuerzas revolucionarias que realmente se unan con un mismo objetivo, pues. Nosotros hemos rescatado, gracias a nuestro comandante Chávez, todo lo que es lo necesario para formalizar o reformatear un Estado. Avanzamos en nuestro proceso constituyente, avanzamos en nuestro proceso habilitante, avanzamos en los procesos orgánicos de precisamente materialización del poder popular, avanzamos también en los procesos que tienen que ver con impulsar nuestra seguridad y soberanía, y eso nos ha permitido ahora tener mejores condiciones para que nuestra revolución se mantenga firme. Esos son los grandes pecados de nuestro comandante Chávez y esos son los grandes pecados, entre comillas, de nuestro presidente Nicolás Maduro, pues, que ha sabido sabiamente y en los peores momentos y peores circunstancias llevar nuestra revolución bolivariana, pues. Con sus errores, sí, pero sobre todo con la claridad de que los objetivos estratégicos van avanzando hacia su cumplimiento, pues. Y es deber de cada uno de nosotros asumir los distintos o las distintas trincheras de lucha para tratar de gestar la revolución desde esos espacios. Esa es la clave, que cada uno pueda poner su granito de arena para gestar el proceso revolucionario. Más allá de la queja, más allá de la crítica necesaria, sobre todo si es constructiva, en todo un contexto que nos permita de verdad generar propuestas, generar soluciones, pues. Por eso nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro, acaba de lanzar, así como lo hizo en su momento nuestro presidente Chávez, las 3R.net, que es un mecanismo, una metodología de abordar todo lo que es la nueva dinámica de lo que representa este momento histórico, pues. Sobre todo en esta fase donde lo peor de la guerra económica consideramos que ya debe estar pasando. Y eso nos va a determinar justamente la posibilidad de dar un salto adelante que inclusive en la mediática internacional y en toda la plataforma económica internacional ya se está demostrando que Venezuela está teniendo un repunte desde el punto de vista económico. Por ende, estamos obligados entonces a usar las herramientas que nos da la revolución para nosotros poder avanzar hacia lo que es el nuevo momento histórico y este otro ciclo bicentenario que se desarrolla desde el 2022. Pues. Por eso nos llama nuestro presidente Nicolás Maduro en esas 3R.net. El quinto congreso del PSUV, el cuarto congreso de la juventud de nuestro partido, pues vamos a desarrollar todo lo relativo a la necesidad de pautar el cómo de llevar nuestra revolución en este momento histórico con esas tres premisas. Una de esas premisas es resistir, una de esas R's es resistir, que es el proceso que particularmente durante estos últimos 6 años, que han sido los más rudos, de guerra económica, de ataque a la moneda, de hiperinflación, de destrucción de todo nuestro aparato industrial, de paralización de nuestra industria petrolera, de bloqueo económico genocida, nosotros hemos demostrado la posibilidad y la capacidad de resistencia del pueblo venezolano.
La otra R tiene que ver con el renacer. Ese renacer, ¿qué es lo que busca? Que esos aspectos positivos de lo afirmativo venezolano, de lo que hemos sido nosotros capaces de llevar adelante, de lo que hemos sido capaces nosotros de sacar lo mejor de la revolución y de lo que hemos vivido en estos más de 20 años de revolución, que lo empecemos a aflorar nuevamente. Prácticamente que estimulemos mucho de lo que era esos buenos sentimientos, esas buenas energías, esas buenas vibras de la época de nuestro comandante Chávez, que nos llevaron precisamente a tener un impulso que el imperio se dio cuenta que tenía que frenarlo, porque no era posible que un país latinoamericano, con su posición geopolítica, con sus inmensas riquezas, estuviese desarrollando con el comandante Chávez un proceso que definitivamente estaba dando unas muestras de éxito, pero que además estaba impulsando una unidad latinoamericana caribeña que era lesiva a los intereses del imperio norteamericano, que siempre nos necesitará a todos los países de Latinoamérica divididos, dispersos, enfrentados. Esa es la clave por la cual nosotros tenemos la necesidad de renacer en este momento histórico para dar ese impulso necesario a esa etapa del año 2030. Pero sobre todo, ese renacimiento tiene que ver con la necesidad de librar nuestro Ayacucho en el año 2024. Ese Ayacucho del 2024 donde nosotros debemos ratificar a la revolución bolivariana, pues. Entonces, estas son las claves históricas del por qué estamos desarrollando esos procesos en estos momentos. Adicionalmente, está todo lo relativo a la necesidad de revolucionar. Si hablamos de revolucionar, es dejar lo que esté funcionando bien y cambiar lo que tenga que ser cambiado. Y aquí los revolucionarios, los cuadros revolucionarios, hombres y mujeres, debemos ser bien reflexivos, debemos ser bien objetivos, debemos ser bien, de verdad, claros en los objetivos estratégicos de nuestra revolución bolivariana, en la claridad manifiesta en el plan de la patria, escrito por nuestro comandante presidente Hugo Chávez, ratificado por nuestro presidente Nicolás Maduro, y que nos corresponde a todos y todas defender a capa y espada junto a nuestra Constitución. Porque en ese plan socialista de la patria, en ese plan de la patria están las claves para el desarrollo de ese país potencia llamado Venezuela. Por ello, camaradas, y todo el pueblo que nos escucha, nosotros estamos en la necesidad de revolucionar muchos aspectos para definitivamente garantizar de manera progresiva y con hechos concretos el que se pueda crear un nuevo modelo de desarrollo que no se sale del marco de lo que es la construcción del socialismo, pero que sí tiene que ser viabilizado para los nuevos tiempos en los cuales nos estamos desarrollando, pues. Nuestro presidente, por ejemplo, Hugo Rafael Chávez Frías, impulsó con mucha fuerza ese mundo multipolar y pluricéntrico. Entonces, ese mundo multipolar y pluricéntrico hoy más que nunca está evidenciado como una realidad histórica, como una necesidad histórica inclusive. Ante eso se oponen muchos sectores tradicionalmente dominantes de la economía global, los sectores globalistas, que simplemente quieren el viejo orden mundial donde ellos tengan el dominio total, pues. Tanto los estados como las pocas familias que creen que son los dueños del mundo. Entonces nosotros tenemos la obligación de seguir impulsando ese mundo multipolar y pluricéntrico. De cara a todo esto está lo que se está desarrollando actualmente a nivel internacional. Estábamos hablando de la manipulación mediática, pero estamos hablando de otra forma de destrucción de las sociedades, que es precisamente la guerra, el porqué de las guerras. Y esa es otra forma de imponer ese nuevo orden mundial.
pero también es una de los aspectos donde se evidencia la hipocresía internacional a la hora de evaluar con doble rasero una u otra acción de tipo bélico. Algunas son en defensa y algunas son de carácter ofensivo, pero todas tienen una razón de ser. Entonces, en este mundo convulso de estos momentos, nosotros debemos defender aún más toda esa visión geopolítica de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que en esencia es la misma visión geopolítica bolivariana. Y por ello estamos obligados a estudiarla y estamos obligados a defenderla. Estamos actualmente, de hecho, en un contexto internacional donde se demuestra que mucho de lo que impulsó nuestro comandante Chávez tenía total certeza histórica. De hecho, nuestro comandante Chávez, en el marco de todo lo que fue su desarrollo contra ese viejo orden mundial y la necesidad de construir un nuevo orden mundial, un mundo más equitativo, un mundo posible, que poco a poco nosotros demostraremos que en efecto así lo es, estimuló alianzas estratégicas con muchos países. Uno de ellos fue Rusia, que nos garantizó precisamente la posibilidad de defendernos de todas las amenazas, no precisamente ilusas ni basadas en irrealidades, sino la amenaza cierta que representa el imperio norteamericano. Pues Rusia fue fue en su momento y ha sido uno de los aliados estratégicos. China, en este rol histórico que ahora está tomando, es otro de nuestros aliados estratégicos, la India, y así otros países del mundo que estimulan precisamente esa multipolaridad. Pues los países de Asia, los países árabes, todo ese entramado es lo que ha ayudado inclusive en esta etapa difícil de la revolución, desde la muerte, o más bien desde el asesinato, la concreción del asesinato de nuestro comandante Chávez, es lo que ha precisamente todo ese entramado geopolítico que nos tejió el comandante Chávez, fue nuestro escudo de protección para todo este escenario desde el 2013 en adelante, pues, ¿no? Pero ahora, particularmente, estamos en un momento histórico, donde muchos teóricos hablan de la posibilidad de desarrollo de una tercera guerra mundial, donde muchos teóricos y geopolíticos hablan precisamente de la posibilidad de que definitivamente surja un nuevo orden mundial. Pero ese orden mundial, que debe tender a la multipolaridad, la idea es que no se transforme en otro orden mundial estrictamente para la dominación, sino para la construcción de equilibrios geopolíticos, pues. Entonces, esa es la clave precisamente para nosotros lograr que el mundo sea sostenible a futuro y que no sea necesario que se implementen las medidas dictatoriales de ese gran gobierno mundial que pretende controlar la población, que pretende imponer las guerras, que pretende imponer teorías que lleven precisamente a la dominación de nuestra población mundial, pues, ¿no? De eso los venezolanos hemos venido dando avances sustantivos, pues. Por eso es que hoy, en estos momentos de gran importancia, pues, porque tenemos guerras en desarrollo, las publicadas y las no publicadas. Por eso hablamos de la hipocresía internacional. Tenemos guerras entre el pueblo de Israel y Palestina permanentes, agresiones de todo tipo. Hay guerra en Siria, más de 10 años de guerra, donde precisamente Rusia fue un factor de equilibrio para evitar que destruyeran el Estado sirio. Tenemos un desastre en Libia, donde ese país volvió a la Edad Media, a los sistemas feudales de esclavismo, y donde ese país realmente hoy no existe, siendo anteriormente, antes de que llegara la OTAN, una potencia petrolera, una potencia económica africana y un aliado de la revolución. Por cierto, Gaddafi fue uno de los primeros que osó sustituir al dólar en la comercialización petrolera. Y eso le valió justamente
la guerra en Libia, la invasión y su asesinato. Saddam Hussein, otro país petrolero, sugirió también el uso de monedas distintas al dólar. Le valió también la invasión, su asesinato y la destrucción de Irak prácticamente, que hoy está sencillamente en guerra aún, y justamente fueron las fuerzas iraníes las que han ayudado a estabilizar progresivamente ese país, pues. Pero además, nuestro comandante Chávez fue uno de los pioneros en lo que representa la sustitución del dólar norteamericano en la comercialización del petróleo. Eso le valió su asesinato, eso le valió los golpes de Estado, eso le valió los atentados y eso le valió precisamente la agresión al pueblo de Venezuela. Pero hoy más que nunca se está demostrando que esa verdad histórica que profesaba nuestro comandante Chávez tiene más vigencia que nunca. Y el dólar norteamericano definitivamente tiene sus días contados. Todo ese antecedente con Richard Nixon de colocar o imponer, mejor dicho, al dólar como moneda de uso mundial y casarla con las transacciones de petróleo, ya definitivamente llegó a su fin, porque Estados Unidos no es la única potencia económica. Ahora se están construyendo equilibrios geopolíticos y Rusia es un ejemplo de ello, pues. En el marco de toda esta guerra y estas operaciones especiales en Ucrania para desnazificar, y esto es muy importante decirlo, o sea, desnazificar, ¿por qué? Porque los gobiernos europeos y norteamericanos son capaces de unirse al diablo si tienen que destruir a todo factor contrahegemónico, a todo país que los adverse. Y en este caso, la sabia Europa y el gobierno norteamericano están unidos a lo más rancio del nazismo en Ucrania, del ultraderechismo en Ucrania. Y esa es la realidad histórica que está en desarrollo en estos momentos. Entonces, Rusia tuvo que asumir la defensa de su frontera, la seguridad geopolítica, producto de que si todos esos países se suman a la OTAN, pues simplemente no solo va a tener un cerco militar, sino que va a tener la posibilidad de ser atacada con armas nucleares. Y sobre la base de esas premisas, Rusia como tal tuvo que asumir una posición de defensa, pues, ¿no? Entonces, esa es la parte de la hipocresía, ¿no? Entonces, por eso hablamos de las guerras públicas y las guerras silentes. El reino de Arabia Saudita, por ejemplo, uno de los aliados clásicos de los Estados Unidos, diariamente masacra al pueblo de Yemen. Y esa es la guerra silente. Si hablamos de las guerras en los países africanos, es una guerra que no vas a ver en la televisión, es una guerra que no vas a ver publicada, porque son sencillamente movimientos que están destinados a apoderarse de los países pobres en cuanto a sus recursos, en cuanto a sus gobiernos, y tener siempre estados frágiles, estados débiles, genuflexos, que sirvan a sus intereses. Entonces, en todo ese contexto que nos estamos desarrollando durante este año, la hegemonía del dólar definitivamente está cayendo. Y esa es la principal motivación del imperio norteamericano para desestabilizar a muchos de sus contendores, desestabilizar a China, desestabilizar a Rusia, seguir con el genocidio hacia el pueblo de Venezuela con sus sanciones y evitar nuestro desarrollo. Sin embargo, nosotros vamos a seguir avanzando y no estamos solos en el mundo. Eso es algo importantísimo y es parte de la protección que dejó nuestro comandante Chávez. Entonces, bueno, quería referir un poco eso porque ese va a ser el objetivo de este espacio comunicacional para nosotros seguir llevando un mensaje al pueblo de Amazonas, pero también a todo el pueblo que nos quiera escuchar, pues, porque necesitamos llevar ese mensaje necesario a un pueblo que requiere una versión, pues, y que es ese pueblo que a veces no es asiduo revisor de los medios de comunicación, pero que sí necesita una información un poco más aterrizada, un poco más acorde a la realidad amazónica, a la
la realidad venezolana, latino-caribeña, pues. Entonces, bueno, parte inclusive de lo que es este esfuerzo mediático que vamos a desarrollar tiene que ver con la difusión, inclusive a nivel territorial, a nivel local, de los logros de la Revolución Bolivariana, del cómo el pueblo venezolano, el pueblo amazonense, está gestando día a día la revolución con sus manos. Cómo eso es un hecho concreto, pues. Cómo eso es lo que nos permite a nosotros decir que justamente estamos por el camino correcto. Porque si la revolución está en un entramado pueblo, partido, gobierno, nosotros nos tornamos invencibles. Si todos sabemos cuál es la misión en nuestro proceso revolucionario, nosotros vamos a tener las herramientas para vencer. Y no importa guerra mediática, no importa agresiones económicas, nosotros buscaremos los mecanismos. De hecho, desde el 2016 al 2022, años muy duros para la población venezolana, años muy duros donde hemos visto morir a mucha gente, donde hemos visto padecer a mucha gente, donde hemos visto partir de nuestro país a mucha gente, nosotros hemos podido sobrevivir, de hecho, a un conjunto de condiciones adversas y nos hemos demostrado a nosotros mismos la valía del pueblo venezolano. O sea, nos hemos demostrado a nosotros que tenemos un conjunto de capacidades y de potencialidades que hoy como gobierno lo que han llevado es a relanzar nuestros modelos, a superar el modelo rentístico petrolero y a diversificar nuestra economía. Pero esa diversificación de la economía no solamente se está dando a nivel de nuestro gobierno y nuestro Estado venezolano como tal, sino esa diversificación de la economía para sobrevivir estos difíciles momentos se dio a nivel de nuestras bases populares, de nuestras familias, de nuestro pueblo, que buscó los mecanismos para sobrevivir. Y aunque nos llevaron nuestro salario y nuestros ingresos a cero, nuestro pueblo siguió de pie porque supo interpretar el momento histórico y buscó los mecanismos para la supervivencia. Entonces, es decir, nosotros, sobre todo ahorita que acabamos de salir de una pandemia, prácticamente estamos de salida, o sea, tenemos más de 2 años de paralización de muchos aspectos de la economía, de flexibilización ya progresiva de muchos aspectos de carácter operativo, social, para retomar la vida normal. Nosotros demostramos justamente que a pesar de todo ese conjunto de factores juntos, pudimos salvar todas esas adversidades y en efecto sobrevivir. Entonces, eso dice mucho de que los venezolanos, a pesar de estar sometidos a todos los libretos de la CIA, del Departamento de Estado y del status quo internacional, esos libretos no sirvieron con nosotros. Así como no sirvieron cuando el 13 de abril se demostró que el pueblo retomó el poder y retornó a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, 6 años después de haberse iniciado la agresión más dura, de habernos declarado como amenaza inusual y extraordinaria, nosotros demostramos nuevamente que somos el pueblo de Bolívar, de Chávez, de Guaycaipuro, de Zamora y que no nos van a poder derrotar ni por las buenas ni por las malas. Este pueblo decidió ser libre, soberano, independiente y así vamos a seguir. Más bien, el capitalismo está tambaleándose y nosotros desde Venezuela, desde la ama de casa más humilde, está dando la batalla para que ese capitalismo definitivamente caiga, se derrumbe todo ese orden internacional y vayamos hacia un mundo mucho más moderno, pero mucho más equitativo, donde nos respetemos, donde los estados sean soberanos y donde de verdad desarrollemos unas relaciones económicas en condiciones justas, pues. Ese es el porvenir. Y por supuesto, en nuestro caso, la construcción del socialismo bolivariano como modo de llevar a una nación a convertirse en esa potencia que podemos ser y que definitivamente con un pueblo tan hermoso como este tenemos todas las posibilidades de serlo. De manera de que de forma progresiva vamos a estar desarrollando distintas temáticas y van a tener nuestras vías de consulta, de comunicación que vamos a estar publicando para que pueda ser llevado a todos los rincones, pues. Contragolpe fue un proyecto comunicacional que se desarrolló durante años y hace años acá
y definitivamente decidimos retomarlo para poder garantizar que lleguemos nuevamente a muchos espacios. Pues hay una contribución concreta, hagámosla. Nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela nos está llevando a la comunicación, a ejercer esa guerrilla comunicacional, y todo el que pueda aportar es necesario. Venceremos, camaradas. Uno de los aspectos que queremos desarrollar en este proyecto comunicacional es el elemento formativo, pues, dentro del programa Contragolpe, pues, ya que hemos visto que ciertamente tenemos un conjunto de debilidades en cuanto a lo que tiene que ver con la difusión de nuestros conceptos básicos, pues, como un militante, como una militante defiende la revolución desde el punto de vista conceptual, ya que desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista social, diariamente la defiende, diariamente ejecuta un conjunto de acciones que llevan a la preservación diaria de nuestra revolución bolivariana. Bueno, a eso necesariamente tenemos que profundizarle el concepto, y eso debe llevar un poco a la reflexión de nuestro pueblo, del cómo mucho de lo cotidiano de nuestra revolución, mucho de lo que normalmente realizamos y es nuestra práctica diaria, es uno de los aspectos que más debemos resaltar, porque no solamente se está desarrollando y es parte de nuestro hacer diario, sino que puede ser parte del perfeccionamiento de los métodos para nosotros seguir haciendo revolución a lo interno de nuestro país. Pero además, nosotros estamos generando diariamente teoría revolucionaria y estamos en la obligación de sistematizar todo ese conjunto de prácticas para construir colectivamente esa teoría revolucionaria desde abajo, que no es la teoría de los expertos, no es la teoría de los teóricos, no es la teoría de los académicos, ni de los doctos o los dotados de razón, que se creen los dueños de la teoría revolucionaria. No, es la teoría que se construye también desde abajo y que nos va a permitir viabilizar lo que es la construcción de nuestro socialismo bolivariano. Esa es la teoría que construye nuestra jefa de CLAP, es la teoría que construye nuestro jefe de VC, es la teoría que construye una señora o cocinera de la casa de alimentación, es la teoría que construye el indígena, es la teoría que construye el campesino, es la teoría que construye el obrero, el soldado, el servidor público, que en estas condiciones adversas ha podido llevar adelante a un Estado, a un partido y un pueblo organizado efectivamente para la defensa de su revolución. Entonces, eso tiene un gran valor. Y nosotros tal vez tenemos un desfase importante y estamos en la obligación de empezar a sistematizarlo, de convertirlo en método concreto, de hacerlo teoría revolucionaria y de allí impulsar y llevar ese mensaje a muchos países latinoamericanos para empezar, donde tenemos muchos aliados y donde el modelo venezolano, que ha sido satanizado no solo por la derecha, sino por esa izquierda tibia, por esa izquierda acomplejada que no se atreve, que es sumisa al imperio norteamericano, que es sumisa a todo lo que es el capitalismo y sus antivalores y principios, esa izquierda no va a determinar el que se dé la revolución ni latinoamericana ni mundial. Pero los pueblos, si los ayudamos a formar, van a tener la posibilidad de tener la versión venezolana de cómo se organiza un consejo comunal, de cómo se organiza una comuna, de cómo estamos trascendiendo al modelo de ciudad comunal, de cómo estamos desarrollando nuestros procesos sociales para garantizar la supervivencia de la revolución. Sobre todo porque esos países latinoamericanos y caribeños, con algunas excepciones, como Cuba, como la misma Nicaragua, no han sido bloqueados. Nosotros acabamos de sobrevivir y seguimos sobreviviendo a 6 años de la guerra económica de nuevo tipo, que se materializa a través de las sanciones, los bloqueos económicos y todo el cerco comunicacional.
Entonces tenemos mucho que enseñar a otros pueblos del mundo, particularmente de Amazonas. Los métodos en Amazonas son distintos a los métodos del occidente del país, en buena medida, al oriente del país, en este caso de Venezuela, pero la zona amazónica se puede parecer a una parte de Perú, a una parte de Colombia, a una parte de Ecuador, a una parte de Brasil, inclusive a nuestro territorio Esequibo. Es decir, la sapiencia que ha adquirido el pueblo venezolano, el pueblo amazónico, no es cualquier cosa. Es un conjunto de saberes que nos pueden ayudar a gestar esa revolución latinoamericana y caribeña desde lo más profundo, desde el pueblo que se reconoce, desde el pueblo que se comunica, desde el pueblo que interactúa. Y usemos entonces todos estos medios para llegar cada vez a más personas. Al pueblo latinoamericano hay que decirle cómo se desarrolla la vida acá en Venezuela, para que tomen esas buenas experiencias y empiecen a gestar esa revolución latinoamericana que tanto lo necesitan esos países, pues. Entonces, bueno, y qué decir de otros países donde ni siquiera se sueña lo que hoy para nosotros es cotidiano. Entonces, esa es la valía, esa es la importancia y esa es la amenaza real que representamos los venezolanos y las venezolanas. Nosotros tenemos ese estigma de la amenaza porque seguimos de pie y porque hoy más que nunca estamos convencidos de que estamos avanzando y de que vamos a lograr nuestro objetivo. Venezuela se va a estabilizar, Venezuela se va a seguir desarrollando, nuestro repunte económico no lo pueden detener. Ya es inaplazable la necesidad de que las sanciones empiecen a cesar, porque ya está demostrado precisamente que nosotros somos un país digno, que por la vía democrática vamos a tomar nuestras decisiones y por eso el deber de organizarnos para ese Ayacucho del 2024, donde nuestro pueblo venezolano tiene que ratificar a la revolución bolivariana para que se garantice su irreversibilidad y que sigamos avanzando hacia la construcción de esa Venezuela potencia que nos dejó el comandante Chávez en el Plan de la Patria. Ese es el reto, ese es el objetivo estratégico y hacia allá vamos como pueblo en unión, como lo dictó nuestro presidente Hugo Chávez Frías ese 8 de diciembre en su despedida, pues. Unidad, lucha, batalla y victoria. Así vamos a seguir por todos estos derroteros durante este ciclo especial del 2022 al 2030. Ese 2030 nosotros vamos a romper definitivamente el maleficio de la traición y todo ese espíritu santanderista, todo ese espíritu que llevó a la disolución de la Gran Colombia y que determinó lo que era la disolución de todos los buenos deseos y las buenas intenciones de nuestro libertador Simón Bolívar de llevar a cabo la revolución. Eso fue lo que determinó luego el que surgiera nuestro general Zamora a librar junto a su pueblo la lucha contra la oligarquía. De manera tal de que los venezolanos somos así. Los venezolanos somos guerreros y los venezolanos ahora somos pioneros y somos de vanguardia en esta revolución mundial que está gestándose en estos momentos. Por tanto, no descuidemos el aspecto formativo y vamos a trabajar día a día humildemente para llevar información necesaria para que nuestro pueblo tenga las herramientas para el combate a todo nivel. Nos vemos en el próximo programa, camaradas.